Bienvenidos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, esto es ESNE, están ustedes viendo a través del Sembrador Nueva Evangelización y también a través de las redes sociales. Estamos como siempre con un invitado que nos abre la puerta de su corazón y nos muestra la realidad de lo que hace. En este caso es Aurelio Peña, periodista, bienvenido. Gracias, Fray Javier, buenas tardes. Premio Nacional del Periodismo en el año 2016. Así es. Es periodista de radio, principalmente en Sí. la ciudad de Querétaro. Y yo quisiera preguntarte lo primero a un periodista en México. Lo primero que se le pregunta es, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Puedes decir la noticia libremente? Sí, estoy bien, muchas gracias, estoy tranquilo y sí hemos podido trabajar durante muchos años en este oficio que me parece que es un oficio muy importante y trascendente para la sociedad en general por lo que puede significar, por los valores que puede transmitir, pero sí puedo decir la verdad y puedo hablar como tenemos que hablar los periodistas y decir las cosas que tenemos que decir para informar a la gente. Un colega suyo me decía, ¿qué pasa en México? Que es difícil ejercer la profesión de periodista. Sí. ¿Qué está pasando? Es el país Aurelio? más peligroso para los periodistas, es el país donde han matado más periodistas, incluso en estadísticas, aún sin estar en guerra, han sido víctimas muchos compañeros, colegas, comunicadores que pues se han atrevido a decir lo que piensan o lo que tienen que decir o lo que tienen que informar, pero también entiendo que el periodismo nos mete de repente en una esfera de intereses, de poderes, de cuestiones que a veces van más allá de las fuerzas humanas y que a veces no podemos resolver, y que ahí en medio pues también estamos los periodistas como cualquier ser humano, pero que también creo yo nos lleva a que de repente muchos perdamos la verdadera esencia de lo que tiene que ver con el periodismo, que es informar, es decir la verdad y es aportar cosas para que la gente pueda informarse. La verdad nos hará libres, dice Sí. el Evangelio de San Juan. Comencemos por eso, la verdad nos hará libres. Es difícil proclamar la verdad en un medio de comunicación, sobre todo cuando son medios de comunicación que están respaldados por ciertas empresas. Es difícil decir la noticia tal cual cuando hay medios de comunicación que están también recibiendo donativos de partidos políticos, Sí. incluso de gobiernos. Sí, es difícil, sí. Creo que no podría yo decir que no es difícil, claro que es muy difícil. Hay de repente muchos intereses, hablaba yo hace un momento justamente de estos intereses que van más allá de las fuerzas humanas, que son intereses muy poderosos y que de repente el periodista tiene que tener la sensibilidad. Creo yo que cuando nosotros nos comprometemos con una empresa de comunicación, también tenemos que leer lo que es la línea editorial y también tenemos que leer los intereses que puede tener en un momento determinado ciertos medios de comunicación, y de ahí dependerá lo que nosotros pienso yo, desde una perspectiva, desde un código de ética personal y de un código también profesional que tiene que existir en una empresa de comunicación, pues manejan la información a lo que realmente muchas veces son sus propios intereses, y uno dependerá si se subordina a esos intereses, si acepta esos intereses, si está dispuesto a convertirse, y perdón la expresión, padre, pero yo pensaba hasta en una especie como de mercenario de la información para servir a los intereses de un dueño de un medio de comunicación. Una vez me comentaba un amigo, colega, periodista, director de un medio, y me decía, es que si enfrente de mi periódico ocurre algo que vaya en contra de los dueños de mi periódico, yo no lo publico, así me decía, yo sencillamente no lo publico. Y yo le decía que eso no era ningún ejercicio periodístico, ¿no? Que eso faltaba la verdad, y eso en realidad no era lo que nosotros teníamos que entender como un ejercicio verdaderamente que nos liberara, que nos hiciera libres, que pudiéramos transmitir la verdad independientemente de los intereses que se han generado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas, desde prensa escrita, he trabajado en radio, en televisión. En ningún momento me han censurado para poderme decir a mí esto sí, esto no, esto así y esto de aquella forma. Hoy estamos en un noticiero en la mañana donde decimos, así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad, que nos obliga a que nosotros tenemos que decir lo que realmente está ocurriendo. Entiendo los intereses que puede tener una empresa de comunicación en un momento determinado, pero hasta hoy, hasta este momento, jamás me han dicho esta nota no, esta nota sí, esta va de esta forma y esta la guardamos para otra ocasión. ¿Qué es lo que sacrifica un periodista cuando actúa con un criterio ético adecuado? Creo que sacrifica
a veces posiciones económicas, a veces dinero, a veces comercializar esos espacios. Los medios de comunicación son negocios también, y en esos negocios pues tienen también nosotros, los conductores, los titulares a veces de algunos noticieros, tenemos que generar inversiones y tenemos que generar dinero y tenemos que hacer que la gente escuche el espacio, y esto de repente nos convierte en también mercancías de lo que nosotros mismos estamos tratando de decir o de reproducir en un momento determinado. Pero ¿qué pierde? Creo que pierde a lo mejor la posibilidad de sentarse a comer o a desayunar o a cenar con los potentados o con los ricos o con los empresarios o con la gente que tiene algún interés. Pero creo que gana mucho, creo yo, en credibilidad. Y no quiero decir que no nos sentemos y que no hablemos y que no compartamos con algunos políticos o partidistas o algunos líderes de algunas instituciones. No, pero creo que tiene que haber cierto equilibrio y tiene que haber cierto recato, yo diría prudencia, para poder saber hasta dónde no nos comprometemos, hasta dónde no nos están utilizando para que nosotros callemos o digamos una cosa por otra, y entonces en ese criterio nosotros poder pensar, creo yo, que lo más importante que puede tener un periodista es la credibilidad. Hace ratito decíamos, el más escuchado. A mí no me interesa ser el más escuchado. A mí me interesa que la gente me crea. A mí me interesa que la gente diga, es que lo dijo Aurelio Peña y es que así es porque Aurelio Peña lo señaló, y que tengamos esa autoridad moral para poder decirlo independientemente de a quién nos estemos refiriendo en un momento determinado. ¿Cuesta cara la credibilidad, entonces? Sí cuesta la credibilidad, sí cuesta y mucho. Y cuesta mucho dependiendo de lo que nosotros queramos. Yo pienso que un periodista lo más importante que puede tener es su imagen, su nombre, su prestigio, su propia historia y su credibilidad. Y cuando un periodista pierde eso, por más dinero que gane, creo que no se compara con lo que para un periodista puede significar el hecho de que la gente lo pueda reconocer porque dice la verdad o porque trabaja en favor de la gente que lo necesita. Hoy el periodismo ha cambiado porque ha cambiado gracias a la tecnología, ¿no? Se han unido las dos cosas. Sí. Y antes, por ejemplo, un periodista necesitaba un cámara, uno de sonido y el periodista, ¿no? Sí. Ahora él lo hace todo. Sí. Ya tiene el teléfono viene la luz suficiente, sí, o tiene una cámara, tú ahí grabas y haces todo. Sí. Estos cambios que han venido a generar menos empleo y a cuantificar, a tecnologizar, ¿no? El periodismo le ha quitado un poco de humanidad a lo que antes era un lugar de pensamiento y reflexión. Yo Fray Javier, tengo algunas consideraciones sobre eso. ¿Por qué? Porque digo, vivimos en una época en la que hoy la tecnología, la información, la comunicación, la posibilidad incluso de poder expresar muchas cosas que a veces de manera personal no podemos hacerlo, pues es a través de las redes sociales. En ese anonimato, en esa situación en la que a veces podemos decir lo que no nos atrevemos en ningún foro ni en ningún espacio, pues lo hacemos en el internet o lo hacemos en el Facebook o en el Twitter. Pero creo yo que eso ha generado una gran apertura, pero al mismo tiempo una gran desinformación. Una gran apertura en la que pues todos, cualquiera de nosotros podemos tener un teléfono, poder subir una imagen, podemos hacer un comentario, podemos incluso captar un momento importantísimo que de lo contrario hubiera sido necesario que hubiera estado un periodista con el chaleco de periodista y con la forma de periodista, con la cámara o el camarógrafo del medio, con el micrófono que tenían que tener para que lo pudiéramos captar. Y eso es literalmente imposible. Hoy esa libertad que tiene hoy la gente para poder captar un momento, para poder subirlo, creo que nos permite generar una gran información. A donde iba también en la segunda parte es que a veces esa información no es necesariamente verdadera. A veces esa información no es tan objetiva. Y ahí hay un tema interesante, por lo menos en términos de comunicación, que nosotros tenemos que cuidar y que también tenemos que considerar. Esa objetividad de decir, no, espérame, la rigurosidad técnica de un periodista, de una nota informativa va en estos términos. Pues eso se ha perdido, sí, pero nos hemos vuelto consumidores, creo yo, de muchas cosas que de repente no es ni la verdad, ni es ni siquiera lo que tendríamos que estar informando en un momento determinado, sino lo que a algunos consumidores de las redes sociales pues les interesa leer o les interesa conocer. Y esto ha aumentado el trabajo, digo, porque sí, antes usted estaba preparado para un noticiero, ya sabía lo que iba a la radio y en la mañana decía, ya estaba montado el programa, pero ahora no es solamente la gente que le escucha en el noticiero, sino también
hay que estar activo, interactivo con la gente que le escucha a través de las redes. Sí, claro, que ese es un salto que me parece a mí, por lo menos, las radios tradicionales, las televisoras convencionales, no han podido todavía resolver. Y buscan ansiosos la posibilidad de que tengan un medio de comunicación que, además de que lo vean en una señal abierta, pues se vea también a través de las plataformas de Internet, que hoy, a mi juicio, yo tengo también una plataforma de Internet, es un espacio maravilloso porque estamos informando no solamente a Querétaro con los 18 municipios o hasta donde pudiera llegar la señal de radio, sino es para el mundo, y esto pues nos obliga a ser más abiertos, a ser más plurales, creo yo, a ser más democráticos, a ser más puntuales en lo que también tenemos que transmitir y tenemos que decir, Fray Javier. Bueno, pues esto es desde la comunicación. Sí. Pero vamos ahora, si quieres, a una comunicación que es la comunicación, una específica, la comunicación religiosa. Y me voy al tema de la comunicación en la Iglesia. Como un periodista, Aurelio, nos dice, pues yo veo la comunicación de la Iglesia. Es una excelente pregunta y no sé si podamos ir a una pausa. No, yo creo que ha cambiado mucho la Iglesia en los últimos años. Afortunadamente, pienso yo, a propósito de estas grandes necesidades de que la gente quiere conocer y quiere enterarse de situaciones. Creo que ha cambiado mucho la Iglesia a nivel mundial. Creo que a nivel nacional ha habido también algunos gestos muy importantes. Se han también hecho juicios muy significativos en contra de la Iglesia que antes jamás nos los hubiéramos imaginado. Y aquí específicamente en el caso queretano, yo he podido vivir y conocer una gran libertad que ha permitido el obispo don Faustino Armendáriz Jiménez como para poder pues decir lo que la Iglesia católica tiene que decir en un momento determinado, fijar la postura en diferentes situaciones que son también importantes para la sociedad queretana, pero siempre con una gran apertura, con un gran respeto, que me parece que eso ayuda y abona no solamente a la Iglesia católica, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces vivimos en otros momentos, en otros tiempos, de otras maneras, en lo que era la Iglesia católica, que era verdaderamente imposible que nosotros pudiéramos solicitarle una entrevista a un obispo, a un ministro de la Iglesia Católica. Era una cosa no permitida el que nosotros nos atreviéramos a cuestionar una declaración o algún señalamiento que hubiera hecho en algún momento la Iglesia Católica. Y creo que ha cambiado al grado, y yo lo veo con el Papa, que pues creo yo ha servido el Papa Francisco como para que podamos nosotros entender que la comunicación es de todos, que la comunicación es hacernos iguales unos a los demás, unos a los otros, y creo que eso tiene un profundo sentido religioso si realmente lo vemos de esa manera. Así que creo que ha evolucionado de manera muy favorable. Bien, pues Javier, ahora nos vamos al descanso. Ahora sí. Mientras les cuentan el equipo de Resumen AR las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y volvemos aquí a Valores de Acero. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR por esas noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Seguimos aquí en Valores de Acero, estamos con Aurelio Peña, un comunicador queretano, Premio Nacional de Periodismo en el año 2016. Aurelio, hablábamos de la comunicación en la Iglesia. Sí. ¿El lenguaje que utiliza la Iglesia es actual o quizás lo tiene que renovar? Creo que se ha actualizado mucho, creo que va poco a poco renovándose. Hay que entender también que se trata de una institución milenaria y que obviamente tiene ciertas formas muy rígidas, me voy a atrever a decirlo, muy rígidas, pero creo que poco a poco se va adaptando a los nuevos cambios, a la nueva realidad, a las nuevas exigencias también de la gente. Yo me preguntaba, Fray Javier, imagínese cómo le vamos a decir o a transmitir a los muchachos, a las nuevas generaciones, lo que hoy necesita, hoy los valores que habrá que aprender, que habrá que entender, que habrá que considerar para que esos jóvenes también puedan formar una generación combativa, clara, consecuente, digna, honesta, transparente. Pues no es tarea fácil, ¿eh? No es tarea fácil, además considerando la gran responsabilidad histórica que tiene la Iglesia y que ha tenido siempre la Iglesia en el mundo entero, ¿no? Aurelio, como comunicador, estamos en un mundo en donde hay miles de noticias. Yo digo que estamos saturados de noticias. ¿Cómo recomiendas tú a los que nos están viendo depurar lo que son las falsas noticias
de las noticias verdaderas, aquellas que son objetivas, que me construyen y realmente me informan de lo que quiero. Yo hablaba hace ratito de que todos somos de algún modo consumidores de lo que queremos conocer o de lo que nos interesa saber y de lo que necesitamos saber. Creo que una persona, y además en este mundo tenemos oportunidad, antes teníamos que comprar un periódico y comprar 8 periódicos para poder más o menos hacer un análisis comparativo, eso en local, en nacional y luego en internacional para que pudiéramos tener alguna imagen. Hoy abrimos en una pantalla cualquier periódico en cualquier parte del mundo a favor o en contra de un tema determinado y creo que eso nos da una gran posibilidad para que podamos nosotros decidir, pensar y formar nuestro propio criterio. Y así, pues cuando consumimos varias informaciones de varios medios, cuando entendemos que una información se tiene que confirmar para que entonces nosotros la podamos divulgar, pues entonces nosotros podemos ir ya clarificando, encontrando cuáles son las noticias falsas y cuáles son las noticias verdaderas, que yo en las fake news, a propósito, no les llamo noticias falsas como lo define el diccionario, sino noticias falseadas. Falseadas es que alguien las modificó, alguien las manipuló exactamente para que tuvieran cierto efecto por lo menos en la sociedad. Pero ¿cómo le hacemos? Pues bueno, creo que hay que leer, creo que hay que informarnos, creo que hay que tener suficiente criterio para poder pues ir escuchando varias voces, varios contenidos, varias informaciones, varias fuentes de información para no quedarnos solamente en un solo canal, habiendo una gran diversidad para poder enterarnos, para poder informarnos de lo que realmente ha ocurrido, padre. En todo esto de las fake news se ha extendido, ¿no? Sí. Ya no es en una región, ya no son los grandes líderes, sino también son en los pequeños lugares. Como periodista, tú que te llega, me imagino, ¿no? Sí. El criterio tuyo a la hora de dar una noticia, ¿qué filtros tienes? Yo trato de, en la medida de lo posible, cuando conozco y me entero de un hecho, tener un reportero que pueda acudir hasta confirmar el asunto, confirmar el tema y que nosotros podamos tener una versión de un periodista profesional que ya entiende y que conoce qué información necesitamos nosotros transmitir. Después de que eso, si no lo podemos en un momento, tenemos que acercarnos a fuentes que para nosotros sean confiables, que sean gente que ha trabajado de manera profesional, gente que conoce, que tiene una infraestructura para que pueda informar de una manera adecuada a lo que nosotros también queremos informar y transmitir. Y creo que esos 2 filtros por lo menos ayudan mucho para que nosotros al final podamos decir esta información, la podemos decir y la podemos decir de esta manera para que pueda tener el impacto que tiene que tener. Nos pasó la semana pasada en el incendio del mercado del Tepetate. Yo abro la cortina, digamos a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba el incendio a todo lo que daba. ¿Qué tenemos que informar? Entonces yo les decía a los muchachos, calma, despacito, ¿ya está el reportero? No, no está. En cuanto llegue nuestro reportero, en cuanto llegue el reportero de nosotros y podamos platicar y podamos saber y podamos conocer y tengamos ya alguna fuente de información, entonces decimos lo que realmente está ocurriendo. Sí dijimos, hay un incendio, tome precauciones, cuidado, no se acerque en esta zona, las autoridades municipales están atendiendo el siniestro, ya está bombero, pero los detalles de lo que realmente teníamos que decir y que teníamos que informar, teníamos que hacerlo una vez que lo hubiéramos confirmado con las personas que trabajan con nosotros en la empresa que nosotros representamos, Fray. Un periodista en el área informativo, ¿qué es más difícil entrevistar? Con toda sinceridad, ¿un gobernador o un obispo? Creo que a un gobernador, a un gobernador. Sí, yo no sé qué pasa, pero creo que los ministros de la iglesia son gente muy culta, gente muy preparada, gente que ha recorrido muchos caminos, gente que tiene una gran experiencia como para poder estar en diferentes escenarios, que ha además, creo yo, resuelto muchos comentarios o muchas problemáticas o muchas situaciones que le generan una fortaleza intelectual que puede transmitir sin mayor problema, creo. Él puede decir, yo no le contesto, a mí me tocó cubrir la peregrinación de Pial Tepeyac en varias ocasiones para el Diario de Querétaro. Y entonces me tocó, por ejemplo, también una vez cubrir la unción de cuando fue nombrado obispo de Tacámbaro a Monseñor Cabrera. Y llegué y estaba Girolamo Prigioni. No nos podíamos acercar, entonces en esa época a lo que era la iglesia, un señor que además se puso una indumentaria que parecía que tenía 2 metros de altura, en la que ningún mortal periodista se podía acercar para preguntarle cosas. Pero creo que la iglesia ha evolucionado tanto que hoy estas situaciones, estas fronteras, estas barreras se han roto muy favorablemente, sobre todo para la ciudadanía. Y el otro lado, los políticos,
que tienen intereses partidistas, que muchas veces los políticos quieren que los medios de comunicación nos convirtamos en promotores de lo que ellos mismos quieren hacer y tienen que decir y necesitan decir, y si no lo hacemos nos convertimos en adversarios, en enemigos o partidistas o simpatizantes de un partido diferente, y eso limita mucho lo que realmente puede ser la comunicación. Pero cuando un político es capaz de decir lo que realmente piensa y es capaz de ser respetuoso del ejercicio de la libertad de expresión, que no es de los periodistas, sino que es de la misma ciudadanía, que es de la gente, creo que el político puede avanzar y mucho como para que pueda ser un digno candidato muy entrevistable, pues muy entrevistable. Y creo que esas cosas muchos políticos, perdón, pero pues son sumamente ignorantes muchas veces como para poder transmitir lo que realmente quieren decir. Ejemplos sobran. Sí, hay cercanía con la gente al principio en el político y luego después hay una lejanía, Sí. ¿no? Sí. Hay una cercanía incluso al medio, ofreciendo entrevistas, Sí. y luego después, si te he visto no me acuerdo. Sí. ¿Esto cómo lo vive humanamente un periodista? O sea, Pues Aurelio, cuando tú estás ahí detrás de un político, siguiendo la campaña, lo que hizo y tal, el político te ofrece, te da miles de privilegios para que puedas acceder a sus mítines, llega después a obtener la candidatura que sea y como que ya la vida cambia. Sí, luego gana y es otro. Exactamente. Yo quiero nada más precisar, no me van a dejar mentir los colegas, compañeros periodistas, no es a los periodistas, no, es a los dueños de los medios de comunicación donde realmente hacen esas negociaciones como para que el medio pueda seguir o continuar o darle atención a ciertos posicionamientos de un político determinado. El político dice, este medio me interesa, este medio me gusta, este medio creo que es el que me hace falta y es con el que más o menos tratan de establecer ciertas relaciones. Pero la mera verdad, Fray Javier, el periodista, el reportero, el que va a cubrir la fuente, pues es un asalariado, es muchas veces el de la cadena, el último eslabón, y es quien tiene que llevar el reporte, y hemos visto en muchos casos, en muchos medios, que sí, es que esta pregunta que me hizo el periodista, o este comentario que hizo el periodista, o que la nota la agarró el periodista, no era por ahí, sino que era por acá, y el periodista pareciera una persona que no tiene buenas intenciones, por lo menos frente a los políticos. Alguna vez leí una frase de George Orwell, donde decía que los políticos, los periodistas, perdóneme, teníamos que preguntarle lo que los políticos no querían que les preguntáramos. Lo demás eran relaciones públicas, dice George Orwell, los demás son relaciones públicas, pero un periodista realmente que se diga periodista tendría que ser, combativo en el entendido de decir, necesitamos preguntar y necesitamos cuestionar y necesitamos señalar ciertas situaciones para que el político también pueda contestar. Entiendo que también hay medios de comunicación que se vuelven artífices de la oposición y que se vuelven voces subrepticias de lo que realmente algunos quisieran decir, pero que no se atreven a decir, que a través de los periodistas de repente pueden hacerlo, ¿no? Periodistas, me acuerdo alguna vez que entrevistábamos a Porfirio Muñoz Ledo y en una rueda de prensa y un periodista le hizo una pregunta incómoda, Porfirio Muñoz Ledo, que hoy, por cierto, va a ser el líder de la Cámara de Diputados por la fracción parlamentaria de Morena, le contestó al reportero, oiga, dígame quién lo mandó, dígale que cuando lo manden a preguntar no le digan así le informen bien de lo que usted me tiene que preguntar. Así son los políticos, así son esos cuestionamientos y de repente nos pasa a la otra parte, Fray Javier. Si no preguntamos o si hacemos preguntas a modo o si hacemos preguntas tontas, pues entonces la gente empieza a pensar y a dudar de nuestra credibilidad y empieza a pensar que nosotros estamos ya inmersos en esa cadena de solamente operaciones en favor o en conveniencia, casi siempre de los políticos y también de los medios de comunicación. O sea que un periodista libre en México tiene un costo. Tiene costos, sí, tiene costos. Hoy veía por ahí anda circulando en las redes sociales, los periodistas corruptos, chayoteros le llaman también en estas interpretaciones, y aquí están los precios y la lista, lo que cobra uno y otro, y periodistas, créame, Fray Javier, que yo decía, no puedo creer, fulanito, sí, sultanito, claro, esa es una versión de alguien que está tratando de señalar ese tipo de situaciones, pero sí creo que ser periodista tiene un costo, tenemos nosotros que valorar y tenemos que también tratar de interpretar lo que es nuestra responsabilidad para poder informar, pero también lo que tiene que saber la gente, saber la sociedad. A mí, yo lo resuelvo muy sencillo eso, Fray Javier. ¿Cómo lo resuelvo estando del lado de la gente.
Exactamente. Lo resuelvo estando del lado de la gente. ¿Por qué? Porque la gente es de muchos colores y la gente es de muchas formas y la gente tiene muchas cosas que decir. A veces no nos gusta, no les gusta a los políticos, incluso hasta los medios de comunicación. Pero la gente tiene sus razones y la gente me habla y me dice, tengo 3 días sin agua y no me importa si eres partidista o priista o panista, perredista, no importa eso, si la gente tiene 3 días que no tiene agua, y eso lo tenemos que decir nosotros. Y el Señor me dice, es que a mí me corrieron injustificadamente de mi trabajo. Escuchamos esa voz de esa persona que también tiene cosas que decir y que en ningún lado puede decirlo, ¿no? Eso resuelve la necesidad de decir, yo soy amigo del político, es amigo de mi patrón, o es amigo de mi jefe, o es amigo de mi amigo, o me lo recomendó un padre, y entonces, pues las cosas se vuelven más complicadas, obviamente, para todos, ¿no? Ser callejeros de la fe, eso es lo que nos invita el Papa Francisco, o sea, pisar la realidad para quitar todas estas estructuras de corrupción y de poder. Sí. Muchas gracias a Aurelio Peña por compartir este momento con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos. Aquí hay un comunicador apasionado de la comunicación, como han podido ver, que nos ha explicado cómo resolver esto de las falsas noticias, cómo se falsean estas noticias y cómo hay que conseguir la credibilidad. Gracias, Aurelio. Al contrario, Fray Javier, que tenga buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en el siguiente programa. Hasta la próxima.